Vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Que corresponden al tema de la vez pasada, que era cambio de fase. ¿No? Recordemos que esto va ligado a los cambios de la materia, los cambios de estado. ¿No? En muchos libros, ¿verdad? También así se denomina cambio de estado, ¿verdad? Otros cambios de fase, como en este libro, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo un poco del ejercicio, recapitulando anteriormente las variables que vamos a utilizar, ¿verdad? Recordemos que vamos a utilizar siempre la fórmula de calor y aparte de eso siempre pues vamos a utilizar el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Entonces, ¿qué se van a hacer? Se van a representar por el F para el calor latente de fusión y la L sub V para lo que sería el calor latente de vaporización. ¿Verdad? Entonces, sabemos que uno se va a utilizar para cuando se funde un material y otro pues para cuando se evapora. ¿Verdad? Pasar de estado sólido a líquido y pasar de estado líquido a gaseoso. ¿Verdad? Entonces, de eso se tratan los ejercicios, básicamente. Entonces, nos encontramos el primer ejemplo en nuestro libro, ¿verdad? El cual vamos a resolver, ¿verdad? No vamos a resolver porque ya está resuelto, sino que vamos a analizar, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a hacer otro par de ejercicios que sí los vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, bien, ¿por qué hago esto? ¿Por qué les estoy resolviendo el ejemplo del libro? Porque ahí les explican, ¿verdad? Detalladamente cómo se va a partir un ejercicio, cómo se va a dividir un ejercicio para poder resolverlo, ¿verdad? De igual forma, todos están, me imagino que todos están en la página 361 del libro, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando juntos, ¿verdad? Entonces, ese es ese es el primer ejercicio que le sale, ¿verdad? O el primer ejemplo que le sale, ¿verdad? En el cual pues vamos a ir trabajando ahorita, ¿verdad? Entonces, todos en la página 361 de su libro, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos, el enunciado nos dice, ¿qué cantidad de calor se necesita para transformar 20 gramos de hielo a 25 Celsius en vapor a 120 grados Celsius? Use unidades del sistema internacional y tome las constantes de las tablas. Ojo que tenemos que tomar todos los datos que necesitamos, ¿verdad? De lo que son las tablas, ¿verdad? Así que tenemos que ir viendo bien, ¿verdad? Lo que necesitamos y qué no necesitamos tampoco, ¿verdad? Para no confundirnos. Bien, entonces, generalmente para este tipo de ejercicio vamos a utilizar vamos a necesitar uno, el calor específico, ¿verdad? Del material y dos, el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización, ¿verdad? Y también, ojo con esto, ¿verdad? Vamos a necesitar el punto de fusión de cada material, ¿verdad? Si no lo dan en el ejercicio. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Sabiendo esos tres elementos que vamos a encontrar en las tablas, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, los datos que tenemos, ¿verdad? O los datos que nos da el libro son los siguientes. Tenemos la masa de hielo, ¿verdad? ¿Por qué recalcamos hielo aquí? Porque recordemos que vamos a tener dos cambios de fase. Vamos a tener una fusión y una fusión y vamos a tener una ebullición, ¿verdad? Que es la relación de temperatura para pasar un estado líquido a un estado gaseoso, ¿verdad? Eso lo vimos teóricamente la clase pasada. ¿No? Entonces, muy bien. Sabiendo esto, entonces tenemos la masa del hielo, que son 20 gramos. Y tenemos
la temperatura inicial de hielo, del mismo hielo, ¿verdad? Que son menos 25 Celsius. Bien, y este hielo se va a convertir en vapor, ¿verdad? O va a ser la temperatura final, siempre, ¿verdad? Ya cuando acaben los dos estados de vapor, ¿verdad? De vapor, que van a ser 120 grados Celsius. Bien, entonces también aquí necesitamos varias temperaturas, ¿verdad? En este caso vamos a tener la temperatura final. Recordemos que vamos a tener dos cambios de fase, ¿verdad? Dos cambios de fase. Entonces, el punto de fusión, ¿sí? El punto de fusión, si nosotros nos vamos a la tabla 17.2, vamos a encontrar el punto de fusión del agua. Sabemos que el hielo es agua, ¿verdad? Entonces vamos a tener el punto de fusión que sería 0 grados, ¿verdad? Entonces, en el hielo, ¿verdad? Para el hielo vamos a tener una temperatura inicial de menos 25 Celsius y una temperatura final ya cuando se convierta de hielo a agua, ¿verdad? Vamos a tener una temperatura final para este ojo de 0 Celsius, ¿sí? A 0 Celsius pues ya esta, este hielo se va a convertir en agua, ¿verdad? Ojo, ahora tenemos, bien, este dato lo vamos a poner más adelantito. Ojo, no lo perdamos tampoco. Bien, tenemos esa temperatura, ¿verdad? Tenemos el calor específico, necesitamos el calor específico para el agua, ¿verdad? Que serían, en este caso, 4.186 joules por kilogramos, ¿verdad? Necesitamos el calor específico para los tres. Sería para, recordemos que vamos a tener tres estados de la materia, primero hielo, después agua, después vapor, ¿verdad? Y vamos a tener dos cambios de fase. Entonces, necesitamos el calor específico tanto para el hielo, ¿verdad? Le vamos a poner H, ¿verdad? Y vamos a irnos a las tablas de calor específico. Y vemos que para el hielo tenemos en kilogramos, el joule por kilogramos tenemos 2090, ¿verdad? Entonces tenemos 2090 joules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿verdad? Ok, tenemos el calor específico para lo que sería el agua. Vamos a poner A, ¿sí? Calor específico para el agua, que nosotros vamos a buscar lo que son 4.186, ¿sí? 4.186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y el calor específico para el vapor, ¿sí? El vapor de agua, ¿verdad? Que serían 2.000 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Bien, tenemos el calor específico para los tres, ¿verdad? Así que estamos bien. Y también necesitamos ahora el calor latente de fusión y de evaporación o de vaporización para lo que sería el agua.
Entonces nos vamos a la tabla 17.2 y vemos, el calor de fusión en Joule por kilogramos es 334 por 10 a la 3, ¿verdad? O en su libro sale pues 3.34 por 10 a la 5, ¿verdad? Eso es lo mismo. Entonces, el calor latente de fusión, ¿verdad? Para el agua sería, bien, en su ejercicio está, y nos va a dar lo mismo, ¿verdad? 334 por 10 a la 3, ¿sí? Esto en kilogramos, en joules por kilogramos. Y tenemos el calor latente de vaporización también para el agua y nos vamos más adelantito de la tabla y nos da a 2256. 2256 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Bien, entonces esos datos son muy necesarios para todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así que pongamos ojo y atención a todo lo que se va a realizar aquí, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Ya sacando los datos. Estos ejercicios, bueno, en este caso este ejercicio es algo largo, ¿verdad? No es imposible, es un poquito larguito, sí, pero no va a estar en el cielo, ¿verdad? Solamente nosotros tenemos que ir viendo cada una de las cosas que nos van pidiendo y cada una de las cosas que vamos encontrando, no dejarla de lado, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ir, nos dice su libro que necesitamos el calor necesario para elevar la temperatura de hielo. O sea, vamos a hacer ahorita el primer cambio de fase, ¿verdad? Entonces, para eso, recordemos que el cambio de fase, ¿verdad? El cambio de fase o el calor latente, ¿verdad? Que ya lo tenemos, vamos a tener una fórmula que es calor entre masa. Y nosotros vimos la clase pasada que está despejada. Lo que necesitamos de esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Es Q, ¿verdad? Entonces Q va a ser igual a el calor latente de fusión multiplicado por la masa, ¿verdad? Esto es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero, ojo, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Vamos a ir utilizando cada uno de estos, ¿verdad? Pero primero vamos a necesitar, ¿verdad? Y vamos a tener bien en claro, ¿verdad? Lo que necesitamos y también vamos a necesitar Q, ¿verdad? El calor necesario, ¿verdad? Para para hacer este tipo de cambio de fase. Entonces recordemos que Q también lo vamos a sacar con el calor específico, la masa, ¿verdad? Y que multiplica al diferencial de temperatura. Entonces vamos a hacer estos dos tipos de calor. ¿Por qué? Ustedes se van a preguntar por qué. ¿Por qué vamos a hacer esos dos tipos de cambios de calor si aquí encontramos Q y también aquí encontramos Q? Bien, esto se lo voy a decir así. Este es el calor necesario, ¿verdad? Para hacer, para el cambio de fase y este es el calor latente, con el calor latente ya, ¿verdad? Necesario también para el cambio de fase, ¿verdad? Entonces los dos se necesitan. Recordemos que estos dos ya serían el calor total, ¿verdad? Este sería una parte del calor y esta sería la otra parte del calor. Entonces, si yo solamente saco Q aquí, entonces nada más voy a sacar una parte del calor y no voy a sacar el calor total, ¿verdad? Entonces,
necesito este calor también para poder sacar el calor total. Luego solo lo sumamos, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a utilizar para los 3 cambios de fase estas 2 fórmulas, ¿verdad? Ojo, entonces, vamos a poner la primera fase, ¿verdad? Que es de hielo, o podríamos ponerlo de sólido, ¿verdad? Ponemos un sólido ahí como cubito, que va a pasar a líquido, ¿verdad? De sólido a líquido, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar de sólido a líquido, así que vamos a ir viendo los datos, cada uno de quién corresponde. En este caso, ¿verdad? Vamos a sacar Q, primero este Q, ¿verdad? Entonces tenemos Q, ¿verdad? Y tenemos la masa del hielo. ¿Cuánto tenemos de hielo? 20 gramos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, tenemos 20 gramos. En este caso, vamos a trabajar y nos fijamos en las fórmulas, quiero decir, en las unidades. Entonces, no podemos trabajar con gramos, así que vamos a convertirlo a kilogramos, ¿verdad? Entonces, 20 gramos, vamos a hacer el factor de conversión, que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, esto quedaría, si no me equivoco, a 0.020 kilogramos. Entonces, este dato de masa es el que voy a utilizar. Entonces, vamos a utilizar este dato, ¿verdad? Entonces, 0.020 kilogramos, ¿verdad? Que multiplica al calor específico del hielo. ¿Cuál es el calor específico del hielo? Aquí lo encontramos, ¿verdad? Que sería 2090 joules sobre kilogramo por grados Celsius, ¿verdad? Que también multiplica el cambio de temperatura. Ojo aquí, ¿verdad? Sabemos que el cambio de temperatura va a ser este que está aquí, miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a convertir de sólido a líquido. ¿Por qué no es 120, profe? Si a mí me dice que la temperatura final es 120. Sí, es 120, pero cuando ya se convierte a vapor. Recordemos que aquí vamos en orden. Vamos a convertir ahorita, por eso les puse esto, de sólido a líquido. Entonces, el punto de fusión o la temperatura de fusión para el hielo son 0 grados Celsius. Y lo encontramos, ojo, en la tablita, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la tabla 17.2, dice punto de fusión en Celsius. Y ahí sale el agua, que son 0 grados, ¿verdad? Recordemos que el hielo es agua, ¿verdad? Entonces, bien, el cambio de temperatura va a ser menos 25, ¿verdad? 0 menos 25, ¿verdad? Entonces, vamos a tener eh, un total de 25 grados Celsius, haciéndolo ya de un solo, ¿verdad? El diferencial de temperatura, ¿verdad? Profe, pero no sea negativo, porque si es hielo, está negativo, ¿o no? Sí, pero como pasa a cero, o sea, se contrarresta todo lo negativo. Si nosotros estamos en una recta numérica, aquí tenemos 0 y digamos que aquí tenemos menos 25. Entonces, como vamos hacia 0, ¿verdad? Se contrarresta el signo, ¿verdad? Por eso, básicamente se pone 25 Celsius. Ah, ok, está bien, gracias. Listo, entonces ponemos esto en la calculadora, chicos. ¿Me ayudan, por favor? En su libro sale 1045 joules, ¿verdad? Aquí tenemos kilogramos con kilogramos, vamos a cancelarlo y Celsius con Celsius, ¿verdad? Entonces Q para el hielo, ¿verdad? Sería igual a,
Corrobórenme si es 1045, por favor. Sí, son 1045 joules. Excelente, son 1045. Sí, son 1045. Excelente, gracias. 1045 joules. Entonces tenemos aquí el primer calor necesario, ¿verdad? Ahora vamos con el calor latente. ¿Bien? ¿Sí? Primero el calor necesario, o el calor, la cantidad de calor, quiero decir, para el hielo. Ahora vamos con el calor latente de fusión. ¿Por qué de fusión? Porque ese es el cambio que se está dando. Ojo, estos ejercicios son fáciles. Son fáciles. La operación matemática es fácil. Ya la hemos visto. Son multiplicacioncitas, divisioncitas, etc. Sumamente fácil. Lo que es tedioso es saber en qué fase del ejercicio estamos, ¿verdad? Y ver ahí mismo las temperaturas, los datos, ¿verdad? En este caso sabemos que es una fusión, entonces vamos con calor latente de fusión, no de vaporización, ¿verdad? Entonces, sacando la cantidad de calor, vamos a sacar el calor latente de fusión para el hielo, ¿verdad? Pasar de estado sólido a líquido. Esto es el calor latente de fusión por la masa, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, ¿verdad? Ya vamos a tener la fórmula, así que tenemos los LLF de fusión, ¿verdad? Para el agua, que sería este, y tenemos la masa de hielo, que son, en este caso, lo tomamos como 0.020 kilogramos. Entonces, vamos a sacarlo. Q del hielo es igual a LF. ¿Cuál es LF? Son 334 por 10 a la 3. Esto serían joules por kilogramo. Bien, ¿qué multiplica la masa? La masa serían 0.020 kilogramos. Entonces aquí vemos unidades similares y las tachamos. Solo nos queda joules, así que vamos a hacer eso en la calculadora. Por favor, me ayudan. Sería 334 por 10 a la 3 por 0.020. Si me confirman, son 6.680. Sí, son 6681. Excelente, joules. Muy bien, excelente. Y este sería, estos dos sumados, sería el calor necesario para fundir el hielo, ¿verdad? Pero como el ejercicio a mí me dice que no es a fundir el hielo que voy, sino que a vaporizarlo, ¿sí? Ojo con eso, es a vaporizar lo que voy, no es que yo solamente voy a fundirlo. Así que lo que voy a hacer es seguir sacando los calores, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Bueno, el calor que acabamos de sumar es el calor necesario para convertir el hielo a agua. Excelente, eso es. O sea, bueno, sí. Esa era mi pregunta, amigo. Sí, es el calor necesario Entonces, para tener para convertir de estado sólido a líquido. Estos dos entonces sumados. pero lo que vamos a hacer entonces ahorita es trabajar con LB entonces para adquirir los otros calores. Exactamente, exactamente. Así mismito. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, vamos ahora a hacer lo mismo, pero en este caso, ¿verdad? Vamos a ir poniendo ya el otro material. Recordemos que para Q, en este caso, ya vamos a tener el hielo fundido. Ahora, vamos a pasar, perdón, de estado líquido, ¿sí? A un estado
gaseoso, ¿verdad? Así le voy a poner el gas. Así más o menos. ¿Sí? De estado líquido a estado gaseoso. Entonces, eso quiere decir que a mí me va a cambiar en Q para la cantidad de calor. Me va a cambiar el calor específico porque ya no va a ser el calor específico del hielo, sino que va a ser el calor específico del agua. Eso es lo que cambia. Entonces, por eso les estoy diciendo que es muy importante saber en qué fase del ejercicio estamos, ¿verdad? Bien, si lo saca Zoom, vuelven a entrar, por favor, con el mismo enlace, ¿sí? Porque creo que sí nos va a tomar bastantito tiempo. Les voy a resolver este ejercicio y les voy a resolver uno más para que quede claro y les voy a dejar una tareita de unos 3 ejercicios para que puedan ir practicando, ¿verdad? Antes de reforzar y hacer la guía. Entonces, bien, seguimos. Vamos a cambiar de estado líquido a gaseoso ahora. Entonces, lo que necesitamos es Q, la suma de los calores, ¿verdad? De el agua al vapor. Entonces, vamos a sacar Q primeramente, ¿verdad? El calor necesario o la cantidad de calor, perdón, para el agua, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner agua, sí, A. Entonces, Q para el agua va a ser la masa, ¿verdad? Recordemos, la masa va a ser la misma, ¿sí? La masa va a ser la misma. Si yo, recordemos la ley de la conservación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esos 20 gramos de hielo se van a transformar en 20 gramos exactos de agua, ¿sí? Entonces la masa va a ser la misma. Vamos a poner la masa. Con la masa, 0.020 kilogramos, ¿sí? Al calor específico, en este caso ya no va a ser del hielo, sino que va a ser de agua, miren, porque ya estamos trabajando en líquido. Entonces, ¿cuál es el calor específico del agua? Dijimos anteriormente, son 4186 joules, ¿verdad? 4186 joules sobre kilogramo por grados Celsius, ¿verdad? Eso sería, que también multiplica al diferencial de temperatura. Entonces, ojo con esto, estamos en otra fase, ¿verdad? La temperatura inicial del agua es la misma temperatura final del hielo. Eso quiere decir que el agua ahí está a 0 grados, esa va a ser la final, ¿sí? Y, perdón, la inicial. Y la final va a ser el punto de ebullición del agua. Alguien, por favor, me dice cuál es el punto de ebullición del agua. 120 grados Celsius. No, el 100 punto de ebullición. grados Celsius. 100 grados Celsius, muy bien. Recordemos que aquí vamos a llegar a una ebullición nada más. Luego vamos a trabajar hasta que el calor se vaya hasta 120, pero ahorita, ojo, solamente vamos a ebullir esa agua. Y lo que necesito solamente son 100 grados Celsius. Ojo, esto a nivel del mar, ¿verdad? Siempre se va a utilizar, claro, como siempre se utiliza 9.8 metros sobre segundo cuadrado para la gravedad. Es siempre el punto de fusión de ebullición del agua va a ser 100 grados Celsius. Eso no importa. Entonces tenemos la final, 100 Celsius, menos la inicial. ¿En cuánto inicia el agua? En 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces esto me dará un total de 100. Entonces, si lo hacemos así a grosso modo, me va a quedar la diferencia de eso nada más 100 Celsius, ¿verdad? Entonces, cancelamos unidades similares, kilogramos, kilogramos, Celsius con Celsius, y el calor, la cantidad de calor para el agua, ¿verdad? Vamos a operar eso, por favor. Da 8.372 joules. Ok, excelente. 8.372 joules. Excelente, ¿verdad? Ya tenemos la cantidad de calor para el agua. Ahora vamos a trabajar. Recordemos que ya estamos en cambio de fase, chicos, ¿verdad? Cambio de fase, miren. Así que no vamos a trabajar con, con LF, ¿cierto?
¿Con qué vamos a trabajar? Con LB. Con L sub B, porque es el calor latente de, miren, vaporización. Y eso es lo que estamos haciendo, pasar de estado líquido a vapor. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, chicos, vamos a trabajar con Q, calor latente de vaporización, que multiplica la masa, ¿verdad? Recordemos que es lo mismo con LF, solo que en este caso cambia la fusión por vaporización. Es la misma fórmula, ¿verdad? Y eso lo pueden ver en las diapositivas pasadas, sin perderse, ¿verdad? Entonces, ya tenemos este dato, ¿verdad? Que ya lo habíamos sacado de la tablita, o lo podemos volver a sacar, no hay problema. Y tenemos la masa, así que podemos operar. Entonces, anteriormente les puse en la pizarra, y si vamos otra vez a la pizarra del pasada, vamos a ver que el LB para el agua son 2.256 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Entonces vamos a poner ese dato, ¿verdad? El L sub V va a ser igual a 2.256, perdón, voy a 56 joules por kilogramo. Esto va a multiplicar a la masa. La masa son, obviamente, la misma, 0.020 kilogramos, ¿verdad? Aquí no hay pérdida, chicos. Aquí no hay ninguna pérdida, ¿verdad? Tenemos kilogramos con kilogramos y vamos a operar ese producto. ¿Cuál sería ese producto? 2.256 por 0.020. Ah, perdón. Aquí es, ojo, y aquí se me fue, es por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. 2.256 por 10 a la 3, ¿sí? Por 0.020. Le da un total de 45.120, si no me equivoco. Vamos a ver si me ayudan con eso. Sí, es 45.120 joules. Excelente, excelente. Entonces, listo. Aquí ya tenemos entonces el 90% de nuestro ejercicio. Ya tenemos el 90%. Sí, escuchen bien. Si el ejercicio me hubiera dicho a mí que solamente queríamos vaporizar el agua, que solamente queríamos vaporizar de agua del estado líquido a gaseoso, nosotros lo que haríamos sería sumar estos 4 calores. Este calor, más este calor, más este calor, más este calor. Y ese sería el calor total para pasar esos 20 gramos de hielo a vapor. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un problemita, ¿verdad? Tenemos un problemita que me está diciendo que necesita que ese vapor suba hasta 120 grados. Entonces, fácil, sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Fácil. Si esta es la temperatura final de hielo, del vapor, que son 100 Celsius, ¿verdad? Porque ya está en punto de ebullición, perdón. Sacamos el calor necesario para lo que sería convertir o una diferencia de vapor, ¿verdad? Sería la masa por el calor específico. En este caso, ya cambiamos, ya estamos en vapor, ¿ok? Ya estamos en vapor, ya estamos. No estamos en líquido ni en sólido. Entonces, por el calor específico del vapor. ¿Ven por qué necesitábamos todos esos datos?
que multiplica la diferencia de temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos. Sabemos que la masa va a ser diferente o la misma. Va a ser la misma. Correcto, va a ser la misma. Así que 0.020 kilogramos, ¿sí? Que multiplica el calor específico del vapor. ¿Cuál era el calor específico del vapor?